El día de ayer habíamos visto cómo podíamos filtrar datos en una tabla y habíamos dicho que los filtros funcionaban como un colador, ¿verdad? Entraba una gran cantidad de información y nos devolvía resultados más simples para que pudiéramos encontrar lo que estamos buscando o pudiéramos hacer algún análisis con esa información que necesitamos. Teníamos aquí una tabla con 32 personas que pertenecen a una empresa donde tenemos aquí el apellido, sus apellidos, perdón, el nombre, el departamento en el que laboran y el distrito, el sueldo y la categoría. Esto solo es a manera de ejemplo, ¿verdad? Puede ser otras cantidades, pero esa manera de ejemplo para que veamos cómo podemos filtrar la información. Los pasos que teníamos en la presentación el día de ayer eran que nos colocábamos en la primera celda y podíamos presionar el botón de filtrar. Ese botón de filtrar lo encontramos en dos áreas de Excel. Primero lo encontramos aquí, que dice ordenar y filtrar, que nos había mostrado su compañera. Podemos presionar esa opción y agregar un filtro. Aquí nos dice, ¿verdad? Que podemos agregar un filtro y si estamos en computadora de escritorio, pues nos dice también qué comandos del teclado podemos presionar para poder activar el filtro. Si no, también tenemos la opción de ir a la ficha datos, al botón filtro que está en el grupo ordenar y filtrar. Es este embudo que está en grande y si yo lo presiono, se agrega un filtro a todas mis columnas, que son todas mis categorías, ¿verdad? Lo que sigue podría ser darle un formato, como les digo, le podemos agregar bordes a nuestra tabla para que se entienda mejor, podemos centrar la información, podemos poner los títulos en negrita, un poco más grandes, podemos agrandar las columnas. Eso ya depende de cada uno, del formato que le quiera dar a su tabla. ¿Cómo funcionan los filtros, perdón? Cada filtro representado por este botoncito nos permite seleccionar solamente algunos datos de todos los que tenemos registrados en nuestras tablas. Por ejemplo, si yo les dijera, chicos, quisiera que me digan los nombres de las personas que trabajan solamente en el departamento de producción, solo los que sean de producción. Nos llevaría mucho tiempo empezar a ver, bueno, producción, aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces lo que podemos hacer ahí es aplicar el filtro. Para esto nos sirve. Presionamos el botón de filtro, que es el que está aquí arriba, esa como flechita que está ahí arriba. Presionando ese botón de filtro, nos aparece aquí las diferentes opciones. Lo primero que podemos hacer es ordenar los departamentos en orden alfabético. Si tuviéramos color, como en el formato condicional, le podríamos ordenar por colores. Podemos filtrar el texto, escribir solo los que sean igual a A o los que comiencen con M, ¿verdad? Tenemos la opción también de poder escribir aquí donde dice buscar el departamento que queremos, producción, y presionar la tecla Enter. Podemos ver ahí que solamente nos aparecen las personas del departamento de producción y ahí sí ya podemos hacer el informe, ¿verdad? Y los nombres que yo les había pedido. Pero si no, también tenemos la opción de marcarlos con un chequecito aquí. Para quitar el filtro podemos presionar borrar filtro o bien podríamos darle un chequecito aquí donde dice seleccionar todo. Si yo presiono esa opción de seleccionar todo y solo marco un chequecito en marketing, quiere decir que quiero que solo me aparezcan las personas que trabajan en marketing. Miren, aquí está, solo marketing, no se ha filtrado ningún otro, ninguno que diga producción o que diga contabilidad. Para que me aparezcan nuevamente, yo puedo darle chequecito a seleccionar todo o borrar filtro, le doy a aceptar y automáticamente ya me aparecen de nuevo todos mis resultados. También podría yo hacer un filtro de las personas que ganen más de 5,000. Si yo quiero saber cuántas personas y quiénes son las que ganan más de 5,000 quetzales, yo podría presionar el filtro del sueldo y podría decirle aquí en filtros de número mayor o igual que
y le digo 5,000. Presiono aceptar y me aparecen solo las personas que ganan de 5,000 para arriba, que miren, son bastantes. Podríamos hacer un informe ahí también, ¿verdad? O lo que nos pidan. Sí, está bien, Dulce. No hay problema. Si no, pues quitamos nuestro filtro presionando aquí en el botón seleccionar todo o bien borrar filtro. Y ahí nos aparecen ya todos los filtros, todos los datos, perdón, que ya teníamos. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo aún más simplificado y solamente que me quede un registro, por ejemplo, alguien que tenga el apellido Arias, voy a presionar la opción del apellido. Y aquí puedo escribir yo la palabra Arias, que es un apellido, ¿verdad? Y selecciono aceptar y podemos darnos cuenta que solamente es una persona y aquí nos aparecen todos sus registros, toda su información, ¿verdad? Su apellido paterno, materno, su nombre, en dónde trabaja, en qué lugar, su sueldo y en qué categoría se encuentra. Y si yo quiero que me aparezcan todos otra vez, vuelvo a presionar ese botón de filtro, le puedo dar borrar filtro o seleccionar todo y me aparecen de nuevo todos los datos. Si no, también tenemos la opción de seleccionar todos nuestros datos y darle un formato como tabla, que eso lo que hace es que le deja predeterminado un color, ¿verdad? Podemos ir aquí a dar formato como tabla, seleccionamos algún color, presionamos aceptar y nos damos cuenta que nos sigue dejando el botón de filtro, pero ahora ya tiene un estilo. Y si yo agregara a una persona más, automáticamente me la agrega a mi tabla. En celular tenemos la opción de filtrar datos en donde tenemos las opciones de inicio. Tenemos las opciones de inicio y ahí seleccionamos ese botón, ¿verdad? Cuando ya tenemos toda la información, nos posicionamos en la primera celda donde tenemos el título y vamos a inicio y buscamos hasta abajo la opción ordenar y filtrar, que es este mismo botón. Miren, es esta misma opción, así se ve en el celular y ahí ya nos agrega este botón de filtro. Excel cuenta con una función para que podamos nosotros realizar distintos gráficos. Estos gráficos, si ustedes han visto en clases tal vez de mate o ya llevan algo de estadística, se han dado cuenta que podemos realizar distintos gráficos dependiendo de los datos que estemos representando. Muchas veces tenemos una tabla muy grande y aunque le apliquemos filtros y formato condicional, si queremos explicar algo de esa tabla o queremos presentarla como un informe o como un trabajo, pues se nos va a complicar un poquito, nos vamos a tardar más si empezamos a explicar esa tabla. Entonces, para eso nos sirven los gráficos. Los gráficos nos ayudan a representar la información y que sea más fácil su interpretación. Yo en una tabla, en una gráfica como esta, puedo tener ya información de las ventas en un periodo de tiempo, puede ser en los meses del año y más, o puede ser sobre estudiantes o sobre otras situaciones que me van a servir para poder tomar decisiones, interpretar cosas, sin que yo tenga una gran tabla. Por supuesto que las gráficas se hacen a partir de información que tengamos en Excel, ¿verdad? No es que las haga solo así, sino que nosotros tenemos la información en Excel, la podemos seleccionar para ya crear nuestra gráfica sobre esa información. Las gráficas, como había comentado, facilitan la interpretación de los datos, nos ayudan a poder entenderlos de una manera más práctica, más rápida, y Excel tiene varios tipos que podemos seleccionar dependiendo del trabajo que estemos realizando. Cada gráfica se realiza en alguna situación en particular, no quiere decir que no importe cuál realice yo. Por eso anotamos aquí cuáles son los tipos y en qué casos se utilizan para que sepamos cuál nos queda mejor utilizar, ¿verdad? Porque hay gráficas que nos queda mejor utilizar de columnas y hay otras en que se nos hace mejor o representa mejor nuestra información si hacemos gráficos circulares. Entonces, tenemos por aquí los gráficos de columnas.
Los gráficos de columnas permiten comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Muestran una categoría en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Por ejemplo, si estamos comparando las ventas por zona, ¿se recuerdan que habíamos hecho un ejercicio de eso, verdad? Las últimas tareas fueron ejercicios por zona, donde yo coloqué cuántas ventas habían sido en la zona norte, sur, este y oeste. Yo puedo comparar las ventas de cada zona en el año, puedo comparar por cada trimestre del año, 4 trimestres al año. Entonces, la forma de realizarlo sería agregar de este lado mis valores, ¿verdad? Los valores de ventas. Y de este lado yo agrego las zonas. Agrego la zona este, la zona oeste, la zona norte, y yo puedo hacer aquí mis columnas, ¿verdad? La zona este, en el primer trimestre vendió eso, en el segundo vendió eso, en el tercero eso, y en el cuarto eso. Y estos pues son los valores que me representan lo que vendió. Después voy a comparar la zona oeste vendió poquito, ahí y ahí. Y luego la zona norte, que la zona norte era la que más había vendido, puede ser así y así. Y ahí yo estoy comparando ya zonas, mis ventas, y aquí tengo los valores, ¿verdad? Tengo valores en el eje horizontal y valores en el eje vertical. También tenemos el gráfico de barras, que es muy parecido, solo que si nos damos cuenta la orientación de las barras o las columnas es diferente, ¿verdad? Este gráfico de barras nos ayuda a comparar visualmente los valores entre algunas categorías cuando el gráfico muestra una duración. Por ejemplo, podría ser cuántas ventas se realizaron durante enero, febrero, marzo. Podemos tener aquí, ¿verdad? Enero, febrero y marzo. Y tenemos aquí las cantidades, ¿verdad? Se parece mucho, solo que este también trata sobre la duración. ¿Cuánto duró tal vez algún proyecto? ¿O cuánto duraron los bimestres? Y más, ¿verdad? Está bien, chicos, no hay problema, permítanme. Entonces, son muy parecidos, pero tenemos que saber que uno de ellos nos permite comparar los valores de las categorías en el eje horizontal y el vertical, y el otro funciona muy parecido, pero muestra una duración de tiempo. Después tenemos también el gráfico circular. El gráfico circular es el que muestra las proporciones de un total. Se utiliza cuando el total de los números es 100%. Cuando estemos trabajando datos en porcentaje y el tope es 100%, ahí utilizamos el gráfico circular. En estos gráficos también podríamos representar porcentajes, pero aquí incluso puede que si estoy comparando ventas, las ventas comparadas con el mes de enero se hayan triplicado y superen el 100%, sean 200% mayores. En cambio, en el circular solamente es 100%. Por ejemplo, podríamos tener un gráfico que compare las categorías de películas preferidas para nosotros. Podría ser que el 70% de personas prefiere ver películas de miedo, ¿verdad? Su género favorito es terror. Y le ponemos aquí la T de que es de terror. Podríamos decir que ahí el 10% prefiere películas románticas, ¿verdad? El 10%. Y ahí el otro 20% prefiere películas de acción, ¿verdad? El otro 20% prefiere películas de acción. Entonces ahí estamos comparando de un 100% distintas categorías en porcentaje. Este ejemplo es qué géneros preferimos. 70% de terror, 10% de romance y 20% de acción. Y podría ser en otras, ¿verdad? Podría ser también dependiendo si yo tengo un restaurante, ¿qué menú o qué comida se ha vendido más? El 20% de comida que se ha vendido es postres. El 30% son ensaladas. Y el otro, ¿qué? 50, 60, 80% que se ha vendido es
del plato fuerte, carnes, ¿verdad? Me sirve para comparar siempre que se utilicen porcentajes o proporciones y el total sea 100. Además de esos tres, tenemos otros más. Vamos a ver 8 diferentes tipos de gráficos. El cuarto tipo serían los gráficos de área. Estos gráficos no son tan comunes, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, en personas que quieran hacer algo un poco más científico y representar algunos valores, ya que resalta la magnitud del cambio en el tiempo. Esta se puede usar, por ejemplo, para comparar cuánto ha crecido el valor de la moneda en distintos países a lo largo del año. Podríamos dividirlo por trimestres y podríamos decir que Estados Unidos y Japón han crecido de esta manera y ahí comparamos sus valores. Este gráfico de área, como les digo, no es tan utilizado, pero sí nos ayuda cuando estamos comparando el cambio de algo a través del tiempo, ¿verdad? También tenemos una gráfica de dispersión, que creo que esta es una de las gráficas más conocidas quizá, y no sabíamos que se llamaba de esta forma. Esta gráfica muestra la relación entre un conjunto de valores y se usa, por ejemplo, cuando estamos realizando funciones. Si ustedes han realizado ejercicios de funciones en matemáticas, de eso que nos aparece f de x es 2x igual a 3, por ejemplo. 2x más 3, perdón. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuántos valores hay en x y después cuántos valores nos dan en y. Y después trazamos el plano cartesiano y empezamos a colocar los puntos. Ahora aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Esos puntitos que nosotros trazamos forman una gráfica de dispersión y están comparando los valores que están en el eje X y los valores que están en el eje Y. Los podemos utilizar para comparar cantidades, para comparar qué relación tienen las ventas con la publicidad, por ejemplo. Estas serían las ventas y cómo las ventas van aumentando con relación a la publicidad que se le haga a algún producto. Este es un ejemplo de cómo se vería, cómo podemos realizar. Lo principal es que esto solamente nos marca los puntos, no nos marca una línea aquí, sino que solamente nos marca los puntos, pero en el cuaderno a veces lo podíamos hacer así, uniendo esos puntos, ¿verdad? Ese es el gráfico de dispersión. También tenemos el gráfico radial, que como les digo, este también no es tan común, pero este nos muestra diferentes tipos de gráficos de cotización, de superficie, radiales. Ahí podemos ver que se forma como una telaraña. Y tenemos, por ejemplo, todos los meses del año y cómo se han comportado algunas plantas o algunos productos o algunas ventas. Y pues es un poquito más complicado de interpretar, pero nos podría funcionar si queremos comparar el cambio en el tiempo de diferentes productos que no tienen crecimiento algunos meses y otros sí. Ese es el gráfico radial. Los últimos dos gráficos que tenemos es el gráfico de líneas y el gráfico combinado. El gráfico de líneas es como una fusión, digámoslo así, del gráfico de dispersión. Permite mostrar las tendencias en el tiempo, años, meses, días, por categorías y también resaltamos la magnitud del cambio en el tiempo. Se parece mucho al gráfico de dispersión porque, sí, si quieren lo pueden resumir, porque estos serían los puntos, por ejemplo, que se van marcando, pero están unidos por líneas y los puntos no resaltan mucho. Esto podríamos utilizarlo como vemos en el ejemplo. Si yo tengo un lugar donde van a esquiar personas y yo quiero saber en qué meses del año llegan más personas. La línea gris son las mujeres, la línea roja son los hombres y la línea verde son los niños. Entonces yo podría ver que en enero quienes más llegan son las mujeres. Después en febrero baja y quienes más llegan son los hombres. Y así, ¿verdad? Yo puedo ir viendo cómo se comportan a través del tiempo estas categorías. El número de personas que visita el lugar y los meses del año. También tenemos el gráfico
combinado. Este gráfico combinado nos muestra dos tipos de gráfico en uno. Permite resaltar diferentes tipos de información y lo usamos cuando la gama de valores del gráfico varía mucho o cuando hay varios tipos combinados de gráficos. Es decir, estamos comparando varias categorías y necesitamos nosotros pues representarlas todas y no hacer varios gráficos. Uno de ganancias, otro de ventas. Entonces combinamos el gráfico. Normalmente el gráfico combinado son barras y líneas. Y nos muestra, por ejemplo, las ventas realizadas durante un año, estos son los meses del año, y las ganancias obtenidas en cada uno de los meses. No siempre tiene relación y por eso es que es importante remarcar ambas, porque aquí bajó. Pero aquí en este mes, que es el que más subió, la ganancia disminuyó y podemos ahí interpretar por qué fue. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy comparando ganancias y ventas y puedo decir, bueno, ese mes que más ventas subieron, las ganancias bajaron porque lo que hicimos para aumentar las ventas fue dar un descuento. Entonces le restamos cantidad al precio y por eso es que no tenemos tanto dinero. Nos sirve para comparar esto. Y como les digo, normalmente combina barras o columnas y líneas. Y es cuando hay varios tipos de gráficos o cuando queremos resaltar diferentes tipos de información. Estos son los tipos que tenemos. Aparte, tenemos en Excel la opción para poder cambiar el diseño del gráfico, que se vean diferentes las barras, cambiar el color, cambiar el tipo de letra. Podemos nosotros personalizar nuestros gráficos agregando el título, agregando los títulos a los ejes, agregando la etiqueta de los valores a cada una de las columnas o al gráfico circular agregarle el porcentaje. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando realicemos un ejercicio de estos gráficos para poder insertarlos. Repito, estos gráficos se realizan a partir de los valores que tengamos nosotros en nuestra tabla de Excel. No se hacen por arte de magia, ¿verdad? Nosotros escribimos nuestros datos, después seleccionamos nuestra información y nos vamos a la ficha insertar. Le decimos gráfico, tenemos ahí los tipos o podemos ir a los gráficos recomendados, insertamos el que más nos parezca de todos los estilos y después le podemos personalizar el color, el diseño, el tipo de letra, si queremos que aparezca algún texto y otros no. Eso ya lo podemos ir configurando cuando nuestra gráfica ya ha sido insertada en nuestro documento.